Vale, chicos, soy Fernando, otra vez aquí ahora para explicaros un poquito qué fue Cyber Lake y cómo la vendí, para de esa forma poder empezar todo este camino, ¿vale? Antes de nada, yo pasé de, esto seguramente lo cuento en otro vídeo, pasé de ser un empleado a ser autónomo para convertirme en empresario, ¿vale? Pero quizás ya narré más adelante ese camino. Lo que quería narrar ahora mismo cómo fue un poquito la creación de Cyber Lake, el crecimiento y cómo acabé vendiéndoselo a Outright Games. Inicialmente, el proyecto empezó porque yo venía de, bueno, ya tenía bastante experiencia dentro del mundo de los videojuegos, en la parte de desarrollo de negocio. Yo me dedicaba a llevar un montón de estudios, proyectos de estudios a nivel nacional para llevarle toda la parte de publishing, editorial, un poquito a lo mejor para la gente que no esté relacionada. Se lo llevaba en mi antigua empresa, no mía, cuando trabajaba por cuenta ajena. Y lo que hacíamos era firmar juegos, sacar el proyecto adelante financiándolo, hacerle el marketing, hacerle toda la campaña comercial, venderlo y a repartir los beneficios que da el proyecto. Entonces éramos una marca, básicamente, que se dedicaba a sacar proyectos independientes adelante de videojuegos. Cuando dejé esa empresa, decidí que era hora de intentarlo, ¿no? Lo bueno es que cuando estás dentro de la parte de desarrollo de negocio tienes mucho contacto con toda la parte financiera, con toda la parte de negocio, como bien la palabra indica, conoces mejor el modelo de negocio y eres capaz de aprender lo necesario para intentarlo por tus propios medios, siempre que tengas suficientemente experiencia y por supuesto seas bueno haciéndolo, ¿vale? Entonces, cuando monté Cyber Lake, mi idea era hacer eso mismo, empezar a coger productos nacionales, productos independientes y sacarlos al mercado extranjero para venderlo. Pero eso cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, entonces tiene que empezar poco a poco. ¿Cuál fue la idea, pues? La idea fue empezar como una productora. Yo tenía todo ese pool de estudio de desarrollo de videojuegos que conocía, muchos son amigos míos, ya en España, y lo que ofrecía era básicamente que hiciesen trabajo para terceros. Entonces, poco a poco, con todo ese pool de estudios que tenía, empecé a trabajar con distintas empresas para que desarrollasen juegos para otra, mientras nosotros desde España, desde Cyber Lake, le llevamos toda la parte de producción, toda la parte de quality assurance, y poco a poco también empezamos con el marketing. Al final lo bueno de España es que dentro de Europa es uno de los territorios pues, más eficientes económicamente hablando, ya que los estudios fuera de España tienen unos costes, debido a los salarios, muy elevados. Eso es un atractivo muy grande para desarrolladores o publishers extranjeros que estaban buscando una forma de ser más eficiente a la hora de desarrollar juegos. Entonces fue cuando entré yo en el mercado con mi empresa y poquito a poquito fui contratando productores, gente que se encargaba de crear esos proyectos, manejar esos proyectos para estas otras empresas. Por lo tanto, al principio lo que fue Cyber Lake fue una productora de videojuegos. No éramos el publisher, no éramos un estudio de desarrollo, éramos toda la parte de proceso intermedio. La productora que cogía el estudio de desarrollo y hacía que el estudio sacase el juego adelante. Bueno, pues ese fue básicamente la solución, ¿no?, que trajimos al mercado en una industria global donde los costos de desarrollo cada vez son más altos, pues aparecí yo con mi productora y dije, precios más baratos, coste más eficiente, mismo nivel de profesionalidad. Entonces así fue como pasamos de empezar a trabajar con un estudio llamado Drakkar Studio a trabajar con 14 estudios distintos. Con la mayoría seguimos trabajando a día de hoy. Y así fue como de repente en España se empezaron a producir muchísimos juegos extranjeros que hasta el momento no se producían. Y nada, empezaron a crecer ya no solo mi empresa, Cyber Lake como tal, sino que
todos estos estudios pasaron de ser estudios de 2, 5 personas, 10 como mucho, a ser estudios de 30, 50 personas. Es decir, trajimos muchísimo trabajo a España. Cyber Lake evidentemente creció en el proceso. Cada vez poníamos más productores para los proyectos, cada vez necesitaban los proyectos tener más ese control de calidad, con todo lo que conlleva, ¿no? Puestos de financiero, de administración, etcétera, etcétera. Hasta que estas empresas extranjeras probaron lo mismo, pero para el marketing. Coño, si Fer es tan eficiente a la hora de bueno, pues distribuir esos costes por España y que los desarrollos salgan bastante más baratos con la misma calidad, ¿qué pasa si le encargamos el marketing? Entonces, abrió otra división. En realidad fue una empresa totalmente distinta, no fue Cyber Lake, fue una empresa que se llama Games on Fire, que desarrolla de forma paralela. Al final, sí que es verdad que eran dos empresas distintas, pero yo todo lo vendía como un pack. La gente, bueno, pues pagaba dos facturas distintas, pero sí que es verdad que era el mismo servicio, todo lo integraba con los publishers. A decir verdad, los obstáculos que encontré al principio, evidentemente, además de conseguir esos clientes, que eso es quizás una de las cosas más duras que hay, ¿no? En una empresa nueva, tener que salir fuera, empezar a conseguir clientes, pues cuando nadie te conoce, pues nada, pues básicamente tiene que ser por pura labia. Yo tenía un beneficio, ¿no? o una ventaja, que era básicamente que yo dentro del mundo del publisher era conocido, tenía muchísimos contactos porque ya muchos años de experiencia ya, moviéndome en ferias, conociendo a publishers, conociendo a estudios. Entonces sí que es verdad que del boca a boca, yo me presentaba a alguien, ese alguien conocía a otra persona y decía, sí, conozco a Fernando, es de fiar, ha hecho muy buen trabajo, así que prueba. Entonces, así poco a poco, fue como empezamos a hacer crecer la empresa. Pero uno de los mayores obstáculos no fue eso, uno de los mayores obstáculos fue el encontrar productores. España no es un país especialmente desarrollado, o no era, ahora cada vez va estando mejor, pues en la industria del videojuego. Están las empresas grandes, Sony, Nintendo, Microsoft, etc. Y hay muchas distribuidoras. Cogen cajas, ponen cajas en España. Pero desarrolladores de videojuegos hay muy pequeños, desarrolladores grandes no hay y publishers no hay. Ahora hay alguno más, son pequeñitos, pero antes no había. Entonces, encontrar gente en España que se dedica a la producción de videojuegos desde una parte más de, pues eso, del publisher, etcétera, etcétera, que controla un estudio desde fuera, no había. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues una de estas cosas que tienes que improvisar siempre cuando tienes una empresa. Tuvimos que encontrar no productores, sino programadores, artistas, gente del mundo del videojuego muy talentosa que tuviese también unas skills muy elevadas de project management. Entonces, claro, nosotros al principio empezamos a vender, tenemos productores, pero en realidad no teníamos productores. Tuvimos que formar a los productores desde cero y venderlos como productores. Por suerte, lo mismo que en España, ¿no? Tenemos ese problema de que no hay industria, por lo tanto la gente no tiene oportunidades. A la mínima que encuentran una oportunidad, como fue Cyber Lake, la van a coger y se van a agarrar a ella como un clavo ardiendo y van a hacer lo que sea para hacerse expertos en esa materia. Y así es como fue. Empezamos a contratar productores que a lo largo de 3 meses eran productores de verdad. Por suerte, uno de mis primeros empleados, Nacho Sánchez, un productor pues, con muchos años de experiencia, evidentemente los formó él. Fue mi primer empleado en la empresa y él se dedicó a formar a todos esos productores. Por lo tanto, al final, experiencia es lo que te da las oportunidades, ¿vale? Todo el proceso de crecimiento inicial fue bastante orgánico, la verdad. A cuantos más proyectos metía, más productores tenía que meter. Y Cyber Lake pasó de ser una empresa en la que yo empecé como autónomo, contratar mi primer empleado, ya tuve que hacer una empresa ahí, a ser... ¿Cuántos fuimos? Casi 80 personas llegamos a ser en Cyber Lake. ¿Cuál fue el punto de inflexión? El punto de inflexión fue cuando empezamos a trabajar con Outright Games. Terry Mallam, un
muy veterano en la industria de los videojuegos, había fundado una empresa en Inglaterra que se dedicaba a las licencias infantiles. Me conocí en un punto en el que no estaban bien. Acababan de fundar la empresa, llevaban 2 años de desarrollo y se gastaron una pasta enorme en sus 2 primeros juegos, los cuales no pudieron recuperar esas ventas. Les quedaba muy poquito dinero. Y alguien les habló de mí. Entonces hablé con Terry, me reuní con él en su oficina en Lyon de Solent, allí en sur de Inglaterra. Le expliqué nuestros costes, lo que costaba desarrollar con nosotros, lo que costaban los estudios con los que trabajábamos, y no se lo podía creer. Dijo, no puede ser, si con cada juego que me estás ofreciendo puedo hacer, con lo que yo me gasto, puedo hacer 3 de los tuyos. Y eso es lo que pasó, le quedaba pasta solo para hacer un juego. En vez de hacer un juego, firmó con nosotros, y de repente se dio cuenta que las ventas que hacía para los otros juegos, que no era suficiente porque eran muy caros, de repente sí funcionaban para los presupuestos que yo le entregaba. Así fue como, así de la nada, por así decirlo, empezaron a llevar los proyectos. Y pasamos de probar con ellos a hacer un primer juego infantil para PlayStation, consolas, etc. PC y consolas, lo resumimos así. A estar haciendo 20 juegos a la vez con ellos. Lanzaban un total de 6 juegos al año, 7. Los que tenían antiguos, más lo que tenían en producción, más los que estaban a punto de lanzarse. Al final teníamos siempre un pool de unos 20 juegos con ellos. ¿Qué pasó? Hubo un momento que mi empresa se adaptó a la carta, a Red Games. Tenía tanto volumen de proyectos porque funcionaba tan bien el modelo de negocio que ellos tenían, que era básicamente, cojo la licencia de Hollywood, ahí donde están todas las licencias, la traigo a Red Games, trabajo con Cyberlake y Cyberlake me hace el resto. Estudios, producción, quality assurance y marketing. Entonces, claro, encajamos lo que viene siendo toda nuestra empresa y la adaptamos a todo su proceso de producción. Para ellos era perfecto. Se quitaron un montón de estructura que la tenían externalizada conmigo. Ellos solo se tenían que encargar de conseguir la licencia y conseguir el dinero para desarrollar el juego. Yo ya absorbía ese presupuesto y les sacaba todo el trabajo adelante. Entonces, fue un par de años seguidos trabajando con ellos cuando Red Games fue comprada por un fondo de inversión. Y lo primero que hizo ese fondo de inversión fue decirle a Terry, pues parece que la empresa está incompleta sin esa parte, ¿no?, que está en España. Entonces lo primero que hicieron fue, Fernando, queremos comprarte Cyberlake para que pases a ser parte de Red Games. Y la verdad es que me sonó bien. ¿Por qué? Porque, como digo en otros vídeos, es muy duro tener casi 80 puestos de trabajo a tus espaldas y pensar que mañana puede ser el último día de tu negocio y que vas a ser responsable de esas 80 personas, de sus salarios, de sus seguridades sociales, etcétera, etcétera. Es muy duro. Entonces dije, bueno, fundé en 2018 la empresa, llevo 3 años con ella. Creo que ha sido muy buen movimiento. Entonces fue cuando tomé la decisión. Lo hablé con mi pareja, que ella siempre me lleva las finanzas de todas las empresas, es una máquina, la conocí en el mundo de los videojuegos también. Y básicamente dije, bueno, pues puedo seguir ganando dinero con Cyberlake, tenía un buen sueldo, pero la verdad es que todo el dinero que va a meterse del tirón con la venta de la empresa, aunque pierda un poquito esa libertad que tengo, me va a venir muy bien para crear todo lo que quiera crear. Así fue como me metí en un proceso de due diligence que duró 9 meses, desde que dije que sí hasta que por fin firmé la empresa, firmé la venta. Y fue divertido porque el día que estábamos con todos los abogados y me hicieron la transferencia inmediata vía Banco de España de todo el dinero por la venta de la empresa, vi mi cuenta bancaria y dije, no, o sea, no me sorprendió, dije, es solo un número. Y lo primero que fue a la calculadora, escribí el número y dije, es muy fácil escribir ese número, es una tontería, o sea, es como que no, como si alguien lo hubiese escrito y ya está, que no significaba nada. Y no significó nada durante mucho tiempo, no lo procesaba. Es como que seguí viviendo mi vida normal, ningún gasto extra, nada extra, seguía pensando que era como, este dinero, a ver qué puedo hacer con él. Aunque tampoco podía hacer nada,
porque en este proceso firmé un contrato en el que desde la firma, desde la venta de la empresa, durante los próximos 2 años, solo podía dedicarme a Orred Games. Pasé a ser el director general de Orred Games y evidentemente durante 2 años he estado haciendo crecer este mundo maravilloso de las licencias, que es espectacular, mola muchísimo. Mis hijos me han seguido todo el proceso, han crecido con Orred Games, con esta empresa, han jugado todos los juegos y ha molado mucho, ha sido espectacular. Ha sido espectacular también porque de repente entras en un nivel ejecutivo muy alto, súper corporativo, en el que no estaba acostumbrado y de repente te tienes que acostumbrar a una forma de trabajar absolutamente distinta de cómo se hacía. Y además con fondos Venture Capitals de Inglaterra. Brutal. ¿Qué aprendí durante el proceso? ¿Qué me gustaría compartir? Básicamente lo primero es, cuando te compran una empresa, hay miles de cosas en negociación. Una de ellas es los contratos de exclusividad. El mío estuvo bien porque ha sido de 2 años, exclusividad a Orred Games durante 2 años, no he podido hacer nada, pero me ha ayudado a prepararme para, en cuanto el contrato estuviera out, ponerme a hacer otras empresas. ¿Vale? O sea, no ha sido un tiempo que haya perdido. Además, me he acostumbrado a cómo es dirigir una gran empresa, me he acostumbrado pues, a este mundo corporativo, al mundo de los venture capitals, tengo acceso pues, a un montón de nuevos partners a lo largo del mundo que se dedican simplemente, pues eso, compra-venta de empresas, inversión en empresas, etcétera, etcétera. No puedo decir nada más, esas 2 cositas. Pero todas las cositas de las que no me arrepiento, pero sí que para la próxima tengo que tener en cuenta es, primero, crear un holding. Un holding en el que cuando vendas una empresa, todo el dinero de la venta de empresa se queda en el holding. Ya os contaré más adelante eso. Pero para que no tengas, evidentemente, que pagar un montón de impuestos por adelantado, cuando puedes ahorrártelos y utilizar todos esos impuestos para reinvertir en otras empresas. Ahí he perdido un montón de dinero, que directamente había habido impuestos, y si en vez de haberlo pagado en impuestos hubiese dicho todo ese dinero en impuestos lo meto en otras empresas, 0 impuestos. ¿Por qué? Porque estás moviendo la economía. Súper interesante. Otro es que normalmente cuando te venden una empresa no te hacen, lo vendes por 5 millones y te hacen ¡pum! 5 millones. Normalmente negocias una parte en cash y otra parte en shares de la empresa. Por eso ahora mismo soy uno de los shareholders de Orred Games. Ya no soy el dueño, pero tengo mi porcentaje y tengo acciones en un grupo brutal. O sea, al final Orred Games pertenece a otro grupo que es Topco, pertenece al que pertenece un montón de empresas. Mola mucho. Pero sí que es verdad que te conviertes en un empleado. Es un ejecutivo, está de puta madre, pero bueno, eres un empleado, has perdido todo ese control que tenías. Entonces sí que la próxima vez hay que negociar más parte en cash y menos en shares, porque así te da para hacer más cosas con ese cash. Yo no soy una persona que voy a coger el cash y me voy a comprar coche de lujo, y me voy a comprar mansiones, no. Yo ya vivo bien y lo que me interesa es crear más proyectos, cosas grandes. Eso es lo que me interesa y eso es lo que mola, en realidad, de ser empresario. Lo demás es caca. Y creo que ya, si se me ha olvidado alguna cosa, seguramente lo vaya soltando más adelante, ¿vale? Esta es un poco la historia. La gente se pensaba que al vender Cyber Lake eso era el final del camino, pero para mí solo fue una oportunidad para abrirme un montón de caminos nuevos, divertidos, escalofriantes también, pero va a molar un montón y ya iréis viendo. Así que nada, chicos, suscribiros y id comentando ahí en el apartado de comentarios para que yo vaya un poquito viendo vuestros gustos y vaya viendo cómo pivotar este nuevo modelo de negocio también que estoy creando, que es las redes sociales. Chicos, un saludo. Bye bye.